Buenas tardes, vamos a presentar hoy el libro 13 formas de entender la novela negra que ustedes ven anunciados no solamente aquí en el pendón, sino en la puerta. Ustedes tienen el libro y aquí en la pantalla. Para esta tarea me van a acompañar los profesores David Knudson, que participa en la publicación, la profesora Shelley Gottsland y el profesor Osvaldo Di Paolo, que también participa en la publicación. Les he pedido a ellos que me acompañen para no ser tan monocorde, pues yo aquí hablando de un libro entero que reúne el trabajo de 14 profesores, pese a su título. En el título mismo hay una trampa, ustedes verán que somos 14 profesores los que lo presentamos e incluyo a los escritores que aparecen en el libro, que veremos cuáles son, dentro de la categoría de profesores, porque en general lo son, excepto un escritor no lo es, o sea, no es profesor como en su perfil académico. Para empezar esta presentación quiero aludir a una cuestión que para mí es especialmente interesante en torno al título de este texto. Yo mismo he hablado en mis intervenciones en el Congreso de una nueva forma de referirse a este género. Para mí, por mi parte, propongo novela de crímenes, así en plural, por oposición a otras nominaciones como novela detectivesca, novela policíaca, novela negra, novela de crimen en singular. Y es curioso que un libro que yo presento es curioso que un libro que yo presente tenga este título. Justamente aquí en Colombia, con Ediciones B, hemos tenido la discusión en torno al género, a la nominación del género, y ustedes verán que los dos libros que publicamos y que presentamos mañana se reúnen bajo la colección Novela Negra. Por ahora yo me afilio a esta nominación, pero estamos buscando que la nominación para Colombia en particular por ahora sea novela de crímenes. Y digo esto porque frente a esta propuesta que es mía y de mi grupo de estudios literarios de la Universidad de Antioquia, lo que domina en los estudios académicos, en la terminología de los escritores, en la forma de referirse de los medios de comunicación a esta clase de literatura, aún es novela negra, y creo que eso que estoy diciendo ya plantea una discusión aquí con mis colegas que me acompañan en la mesa, que es la primera discusión que propongo que demos. En segundo lugar, quería señalar la razón por la cual desde la Universidad de Antioquia hablamos de novela de crímenes, particularmente para el caso de Colombia. En lo que ustedes recibieron de invitación al Congreso, planteábamos que lo que nos interesaba a nosotros como colombianos, como latinoamericanos, en últimas como occidentales, era plantearnos el sentido del crimen, por qué existe un crimen, a qué supuestos corresponde, en qué circunstancias históricas, políticas, sociales surge, por qué denominamos a una conducta crimen, por qué existe el crimen en los códigos penales, en las constituciones, en los tratados, por qué razón los hombres atribuimos a ciertas conductas sanciones, y todo ese, digamos, bagaje intelectual, bagaje filosófico en torno a la respuesta sobre este tema es lo que interesa a este Congreso, es lo que ha inspirado este Congreso desde la primera versión, que era a la postre Crimen y Control Social. La propia expresión crimen y control social respondía un poco a ese interés y suscitaba la reflexión en ese sentido. Lo que nos interesa a nosotros desde la Universidad de Antioquia es esta reflexión en torno al crimen, y esta reflexión mediada, claro, por la literatura, por esta literatura negra que llamamos negra desde hace unos años, o literatura de crímenes como proponemos, donde más se encarna la reflexión en torno al significado del crimen. Creemos que esta literatura nos permite reflexionar de una manera muy, digamos, rica en torno a estas conductas que se catalogan como criminales en un momento dado y que tienen una sanción. En tercer lugar, quiero hacer alusión a nuestras publicaciones, que espero ustedes hayan visto en el blog, y si no, hemos hecho cierta difusión al tema, no tanto por apoyar una industria editorial o por apoyar esta
esta dinámica capitalista de la modernidad occidental y todo lo que todos criticamos como intelectuales, sino para difundir una serie de resultados de investigaciones, de estudios académicos, de reflexiones de los propios escritores en torno al tema. Y son las 7 publicaciones que estamos exhibiendo a la entrada y que responden a este estudio en torno al crimen. La primera de ellas es Crimen y Control Social, que es el primer volumen de la primera versión del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. En este volumen recogemos el trabajo, lo mismo, de escritores y de académicos en torno al significado del crimen, y le hemos dado un subtítulo para que entendamos que el crimen y el control social se enfoca desde la literatura. Es decir, la literatura es la que atraviesa como una gran columna vertebral toda esta reflexión en torno al crimen, y este libro se propone básicamente este tópico del crimen y control social, que fue el que inspiró a una escritora que solamente la menciono a título de ejemplo, porque en su trabajo se plantea perfectamente hasta dónde va el control social en una democracia. Y lo digo porque ella denunciaba los excesos de un sistema cuando llegaba a controlar tanto al individuo que se llegaba a una dictadura. A la postre espero que lean el trabajo, me estoy refiriendo a la escritora paraguaya René Ferrer, que recibió ese mismo año 2010 el premio el Premio Nacional de Literatura en Paraguay, y lo recibió en medio del Congreso, cosa que nos enorgulleció mucho, nos llenó de alegría y por supuesto de honor, de felicidad por tenerla entre nosotros. Además de este trabajo, en este primer libro están los trabajos de Darío Jaramillo, están los trabajos de un académico que nos acompañó, Alejandro Herrero Olaizola, que estuvo esta mañana hablando entre nosotros. Está el trabajo de la profesora Shelley Gottsland, que como siempre nos ha acompañado gracias al apoyo de la Universidad de Birmingham, y en general el trabajo de otros catedráticos, por ejemplo el profesor Pablo Montoya, la profesora María Victoria Echeverry, etcétera. Espero que este libro les atraiga. Como les dije, está en el vestíbulo del salón. En segundo lugar, luego de este primer libro de la primera versión del Congreso Internacional de Literatura, publicamos el libro que ustedes ven aquí, que es el que vamos a presentar mañana, resultado del primer concurso de relato de crimen Medellín Negro, que nos dio 2 ganadores felizmente. Mañana los presentaremos, por lo pronto voy a reservar el tema, mañana discutiremos al respecto. También presentamos un tercer libro, que es el que está en rojo, que espero que hayan visto. Es el libro del escritor que hoy nos acompaña, que es Emilio Restrepo, Después de Isabel el infierno, imagínense eso. Y en segundo lugar, ¿alguien ha visto El entierro de un chino? En pregunta. Además, estamos presentando también un libro que es de una tragedia del siglo XIX. No puedo decir que se vincula al género negro, porque para la época, en el siglo XIX, pues el género negro estaba apenas, y mucho menos en 1826, pero es una tragedia que se vincula a lo que hemos llamado novela de crímenes, porque es un crimen cometido por un conquistador, Hernán Cortés, contra un héroe mexicano que es Xicoténcatl. Esta gran tragedia histórica se recrea por un escritor anónimo en 1826. Llevó 3 libros. Luego apareció este que vamos a presentar hoy, y tenemos las publicaciones seriadas de la Universidad de Antioquia, particularmente de la Facultad de Comunicaciones, Estudios de Literatura Colombiana, donde van a encontrar, ya lo hemos dicho, la literatura colombiana es prima hermana del crimen. Entonces en esta revista ustedes encontrarán múltiples estudios sobre la novela del crimen, tangencialmente, pero a veces muy profundamente dirigida al género. Y en otra publicación que se llama Lingüística y Literatura, que es la publicación también del departamento, que tiene un espectro más grande, un espectro más internacional. No solamente se refiere a la literatura colombiana, sino a la literatura en general. Luego de esto, para no cansarlos, quiero mencionar el hecho de que este libro que presentamos hoy se inscribe dentro de lo que hemos llamado la red de eventos negros.
Medellín ha inspirado y estamos tratando de fortalecer desde esta gran ciudad lo que hemos llamado la red de eventos negros, es decir, la red de eventos que se ocupan también de la novela negra, de la novela de crímenes para nosotros. Y en esta red nos han apoyado muchísimo por ahora, básicamente la Universidad de Birmingham, gracias al apoyo de la profesora Shelley Goldsland, pero también Azabache en Argentina, con el apoyo de uno de los escritores que vamos a presentar a continuación, que es Javier Chabreando, que es el coordinador del evento hermano Azabache en Argentina. También nos acompaña en esta gran red de eventos Getafe Negro de Madrid, que también nos ha insistido en crear y fortalecer esta red. También nos apoya Barcelona Negra en España también, el Congreso de León en este año dedicado al terrorismo, y en fin otros congresos, especialmente el de Salamanca, Literatura y Cine Negro de Salamanca, que tiene 2 representantes en esta publicación que ya los veremos. Esas 3 cosas o esas 4 cosas que he mencionado sirven de introducción a esta publicación que vamos a lanzar hoy con el apoyo de Planeta, que es la editorial, pero sobre todo con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y en particular de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que es el espacio que se nos ha abierto a nosotros como grupo de estudios literarios, pero también a la Universidad de Antioquia, para aquellos que nos ocupamos del género novela de crímenes. Este libro es el segundo, entonces, de los libros dedicados al Congreso. Esperamos con este mostrarles a ustedes los resultados, con este y con el anterior, mostrarles a ustedes los resultados y mostrarles también lo que pueden ser sus propios trabajos a los ponentes, a los conferencistas, el próximo año en la 3ª versión de este libro. Bueno, entonces para empezar la discusión, un poco la presentación, ahí está la carátula y vamos a dar pie entonces ahora a una presentación singular de los escritores que nos acompañan. Entonces, en primer lugar, el libro se divide en 2 partes. En una primera parte, la voz de los creadores, y en este capítulo nos acompañan los escritores Sergio Álvarez. Sergio Álvarez es uno de los autores que nos ha acompañado fielmente en el Congreso. Él es escritor colombiano, residente en Barcelona, trabajó en publicidad antes de dedicarse a la literatura, ha trabajado en diferentes periódicos, seguramente que ustedes han leído algo de estos artículos que sacan en la prensa, pero tiene 2 libros que están clasificados como novela de crímenes, que son La Lectora, que ustedes debieron ver en principio la adaptación que se hizo para el seriado con el mismo nombre en la televisión, y en segundo lugar la película que acaba de estrenarse, La Lectora, que me imagino que lo han visto. El escritor Sergio Álvarez nos acompaña en esta publicación, nos ha acompañado como expositor, como conferencista, y nos ha acompañado como jurado del premio anual del concurso de relato de crimen. En segundo lugar nos acompaña Mario Mendoza. Mario Mendoza creo que no apareció. Ahí está. Sin duda todos conocemos a Mario Mendoza, es uno de los escritores más populares del género. Él dio su charla, su conferencia en el año 2010. Debo decir que se nos retrasó un año la publicación de Mario. Su artículo en este libro es La banalidad de la crueldad. Tanto la conferencia como el artículo generó mucha polémica. Es un artículo verdaderamente polémico en todo el sentido de la palabra, valga la redundancia. Hace alusión a los campos de concentración nazis en Alemania, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, y hace un paralelo entre lo que sucedía en la época con las fuerzas paramilitares y en general las fuerzas armadas que hacen del conflicto en Colombia una cosa muy semejante a lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial. Mario Mendoza tiene muchísimas novelas, no las voy a mencionar, ustedes pueden ver ahí una síntesis.
La más famosa, supongo que es por la película, por la adaptación que se hizo al cine, es Satanás, que fue el premio Biblioteca Breve Seix Barral en Barcelona en el 2002. En tercer lugar, nos acompaña el escritor que mencionaba antes, que es Javier Chiabrando, que es el coordinador de Azabache. Bueno, nos estamos paseando de un lado para otro. Javier Chiabrando es músico y escritor argentino. Él nos escribió especialmente para esta publicación un artículo maravilloso sobre la obra del escritor belga Simenon. ¿Cuál es el nombre? George Simenon. Él escribió el artículo Los hombres duros sí aman, donde hace un paralelo entre la producción literaria de Simenon y la biografía de este escritor. Es apasionante este artículo, realmente responde a una perspectiva comparatista en la literatura que pretende encontrar los hilos, los vasos comunicantes entre un escritor y su obra. Javier Chiabrando, además de que coordina Azabache, tiene también numerosos libros. Creo que el más importante de él es Todavía no cumplí 50 y ya estoy muerto. Este es un libro del 2002 y ha tenido gran recepción en Argentina. En cuarto lugar, tenemos el artículo de Santiago Gamboa. Santiago Gamboa, también ustedes lo conocen, es el gran escritor colombiano. Creo que es uno de los más famosos y uno de los más leídos en el exterior y en Colombia también, que nos presenta un artículo que se llama Geografía de la sospecha, apuntes sobre la novela negra de hoy. Él hace todo un recorrido sobre el género en Occidente. Él dice una cosa muy polémica, sobre todo para nosotros los académicos, y es que el género como tal no es un subgénero, que la novela negra es casi por antonomasia en la actualidad la novela misma. En quinto lugar nos acompaña el escritor Gonzalo España, que es el que mencionaba Andrés Burgos. Este escritor además fue profesor de la Universidad de Antioquia, hay que decirlo, que tiene toda una saga en torno al detective Salomón Ventura, que ya mencionaba también Andrés, y nos acompaña con un artículo que se llama Imaginario del crimen en el género negro. Este artículo es un artículo muy interesante para nosotros los académicos y también para el público en general, donde hace una relación entre el género negro y los mitos originales, entre los mitos arcaicos de la cultura humana, ¿no? Estos son los grandes escritores que nos acompañan en el primer apartado de este libro, 13 formas de entender la novela negra, la voz de los creadores. En segundo lugar, nos acompañan como críticos literarios, críticos de todos no, pero de buena parte de las academias occidentales. Las dividimos en una mirada desde España y Estados Unidos y el segundo capítulo de este tema, en torno a la literatura latinoamericana. En primer lugar, nos acompaña en esta publicación Allen Josephs, que es uno de los críticos más importantes de este momento, si no el más importante, en el estudio de la obra de Hemingway. Él es, por antonomasia, el crítico de la obra de Hemingway y nos apoya con un artículo sobre la obra de un escritor muy famoso para el cine, digamos. No es muy famoso aquí en Colombia, pero en el mundo entero es muy famoso por las adaptaciones que se hicieron de sus películas al cine. Se llama Cormac McCarthy y él nos ofrece un mosaico del crimen en la obra de McCarthy y sobre todo un mosaico del crimen en función del odio, del mal sobre todo. El mal, algo parecido a lo que hace Mario Mendoza en la literatura colombiana, es lo que inspira este trabajo y lo que según Allen Joseph
puede explicar la literatura de Cormac McCarthy. En segundo lugar, nos acompaña, y aquí le voy a ceder la palabra a nuestro gran amigo y sobre todo catedrático que apoya este Congreso Internacional Medellín Negro, David Knudson, con un artículo sobre un sheriff local. Él hace un estudio de una novela que para nosotros es casi desconocida, espero que pronto no lo sea, y gracias a este estudio nos explica qué es la novela en el corazón de los Estados Unidos. Le cedo por lo pronto la palabra a él para que nos acerque un poco a este artículo. Gracias, Gustavo, y gracias a todos ustedes. Pues como todos los visitantes que venimos, que llegamos de otras ciudades, otros países, que todos estamos muy impresionados con Medellín, y pues ya he repetido la visita este año, que me encantó el año pasado, y ojalá nos veamos en el 2013. He estado reflexionado sobre lo que nos ha dicho ya el profesor Forero, pues eso sobre los comentarios sobre novela negra, novela de crímenes. No tengo una respuesta muy segura, muy cierta sobre el tema, porque no sé si lo saben ustedes, pero en mi país, en inglés, usamos la expresión francesa, roman noir, y nunca he entendido por qué los hispanohablantes hayan tenido pues el talento para traducir esas dos palabras, y los angloparlantes pues no hemos sido tan inteligentes adaptándonos a la expresión francesa. Igual decimos film noir perfectamente con referencia al cine, y es que no me lo explico. Total, para mí el nombre, la clasificación es lo de menos. Nos entendemos si alguien dice novela negra, novela de crimen, novela de crímenes. Yo pues he empezado a decir ficción criminal, y como no soy hispanohablante nativo, no sé si funciona para ustedes. En fin, es una conversación que no voy a extender, porque francamente nos entendemos con cualquier criterio. Bueno, yo empecé a estudiar este tema por los temas de la globalización, lo cual implica una transformación total de cualquier lugar, una conversión de lugares muy específicos en un tipo de macrocultura global, donde todos los lugares son iguales por todo el mundo. Y el ejemplo clásico es el restaurante McDonald's, donde puedes comprar el Big Mac, no importa dónde sea. Sin embargo, incluso una empresa multinacional como McDonald's se ha adaptado a las condiciones locales. Y bueno, ustedes, los jóvenes aquí, yo nunca como en McDonald's, a menos que no lo pueda evitar porque mis hijas lo exigen de vez en cuando. Pero no sé qué adaptaciones han hecho en Colombia para hacer un McDonald's más o menos local. Y ya empezamos a hablar de esa expresión, la combinación de globalización y localización, que simplemente son las adaptaciones que hacemos para que estemos conscientes de estar en un lugar y no en otro. Luego me interesé por este escritor Donald Harstad, que también es nativo del estado de Iowa, y si saben un poco de la geografía estadounidense, Iowa, nadie visita mi estado natal. Si viajo, incluso el año pasado estuve conversando con un taxista, me dijo que había estado en Estados Unidos pues un par de veces, en Nueva York, en Miami, en San Francisco, Los Ángeles, y yo vivo en la tierra por donde vuelan los aviones, que nadie hace parada por allí. Total,
No obstante, existen estos ejemplos de crímenes, de autores de ficción criminal que adaptan una fórmula más o menos global y vamos a reconocer que hablamos de un género muy formulaico, que tiene ciertas necesidades genéricas y si no las cumple, pues descartamos la obra y no la vamos a incluir aquí. Pues total, un sheriff, un asistente de sheriff en un condado bastante grande, pero con muy pocos vecinos, vive en un pueblo de menos de 2,000 vecinos, pero investiga crímenes y tiene que luchar contra el terrorismo y pues asesinatos, casos de terrorismo doméstico, terrorismo internacional y bueno, francamente no son, casi son noticias al mismo tiempo, porque la vida bucólica, la vida ideal que tenemos, bueno, tenemos esa imagen de lo que sería el campo. Bueno, como soy de allí, os puedo decir que conocemos muy bien pecar, hacer crímenes y bien, el ejemplo está allí. En un escritor que, bueno, es menos conocido que muchos otros autores que se han presentado hoy, ayer, pero Donald Halstead es un caso interesante y como somos del mismo lugar, me he interesado por su tema y verlo al mercado internacional. Muchas gracias, David. Les recuerdo. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, les recuerdo que este libro está dividido en dos partes. Retomo un poco la presentación. La primera es la voz de los creadores. La segunda es la de la crítica literaria, razón por la cual estamos hablando del trabajo Un sheriff local, novela negra en el corazón de los Estados Unidos de David Knudson. En tercer lugar, se incluye el artículo Nuevas voces en la novela negra española contemporánea, el caso de Luis Gutiérrez Maluenda. Este artículo es presentado por Javier Sánchez Zapatero y Alex Martín Escribá. Ellos son los autores de la Universidad de Salamanca que yo les había mencionado. La Universidad de Salamanca nos ha apoyado en este proyecto editorial junto con los profesores de los Estados Unidos para darnos una visión de lo que es la novela negra en España en este momento, tomando el caso un poco excepcional desde mi punto de vista de la obra de Luis Gutiérrez Maluenda. Yo creo que al margen de lo que ha expuesto la profesora Chely Goslan en la mañana respecto a la literatura femenina española, la literatura de Luis Gutiérrez Maluenda es bastante, digámoslo, conservadora. Es una novela que pretende identificarse con las fórmulas, con lo que decía David en relación con el género formulaico a rajatabla. En ese sentido es original porque en un país y en una literatura que está siendo bastante audaz, este escritor se muestra como uno de los escritores más conservadores en el género. Aquí finalizamos la perspectiva de los Estados Unidos y de España. Luego siguen los trabajos que hemos denominado en torno a la literatura latinoamericana. El primer trabajo que tenemos en este apartado es el del profesor Osvaldo Di Paola de Austin Peay State University. Este trabajo se denomina El policial palimpséstico en Caminaré en tu sangre, un cuento de Vicente Batista. Aquí tenemos al escritor que, bueno, yo quiero solamente presentarlo, es un crítico argentino, reside en Estados Unidos, lo presentamos esta mañana, tiene un gran trabajo sobre este tema del palincesto en la literatura y yo creo que le damos la voz para que nos presente, nos diga un poco sobre lo que trata su artículo. Bueno, gracias. Primeramente te quiero agradecer, es un honor para mí tener mi ensayo en este libro. De verdad. Bueno, mi trabajo surge leyendo Asesinos de papel de Laforgue y veo que hay un ensayo, pero ni ensayo, son un par de páginas que menciona unas novelas
unos libros que habían salido que estaban basados en hechos reales, pero no decía absolutamente nada, no había ningún análisis, lo único que había era un detalle, una descripción, un resumen de la trama. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar sobre esto. Si están basados en hechos reales, tiene que haber legajos, ¿no? Documentos legales, tiene que haber notas periodísticas. Y empecé a buscar, fui a la hemeroteca en Argentina y encontré, en este caso del libro, las notas periodísticas sobre este caso que se cuenta en Caminera en tu sangre, que es del año 1901. Y resulta que se trata de un crimen que lo cometen un par de inmigrantes italianos y trabajan a cargo de la esposa de este hombre que es asesinado, que era una persona prominente, era el contador del Banco Central en esa época. Entonces me puse a analizar, tomando el marco teórico principal de Gerard Genette, el palimpsesto, y estudié la transformación, ¿no? del hipotexto, en este caso las notas periodísticas, y su transformación en el hipertexto, que sería en este caso este cuento de Batista. Bueno, brevemente, muy brevemente, la nota periodística, por supuesto, y es sabido, habla del horror, porque el título es un crimen alevoso, muy sangrienta, espeluznante, en la nota los calificativos, los adjetivos, pero también se encuentra el chisme, suposiciones, el periodista utiliza verbos como puede ser, se dice, parece, está muy fragmentada. Y en otras notas, porque hay varias notas sobre el caso, el título es En busca del turco, que distorsiona totalmente el proceso de buscar, ¿no? Quién cometió el crimen, porque en realidad eran italianos y uno de los sospechosos es un turco. Entonces, esta transformación que hace Batista es una combinación, y aquí también estudio un poco la hibridez del policial, y este es un texto completamente híbrido porque tiene la novela policial clásica mezclada con la novela negra, y en realidad hay un cambio drástico en el texto, ¿no? Empieza como novela, como policial clásico, y luego da un vuelco. Y lo valioso y rescatable, porque está muy bien escrito, es que Batista comienza, hay una unidad de impresión, un efecto final en el texto, que por supuesto la nota periodística no tiene, y se va el texto envolviendo, empapando de esta crítica social, que es la marginalización del inmigrante italiano, en este caso, en la última parte del siglo XIX, principios del siglo XX. Y estaba detallando, ¿no?, cómo los detectives van criticando, estereotipando la mafia, los conventillos, etc. Y se puede ver de dos formas. Una que me la mencionó, me acuerdo todavía, Gustavo, y otra también que menciono en el texto. Una, según Gustavo, era una forma irónica, ¿no?, de ver al texto, que sí, que puede ser. Entonces, estudiando la teoría de la recepción, busqué otra forma, y sería como el significado secundario en oposición a el significado aparente. Y es una forma, ¿cómo les podría decir?, de hacer pensar al lector de la marginalización y discriminación que vemos hoy en la Argentina. Por ejemplo, por supuesto, esto es mucho más sabido, hay una discriminación muy grande hacia el peruano, hay una discriminación muy grande hacia el boliviano, en cierta forma hasta hacia el chileno, pero también, y me llamó la atención, cuando voy a la Argentina, ahora ya no, pero hace unos años, vi un nuevo tipo de inmigrantes de Senegal,
que cambiaron, ¿no? El paisaje de ese espacio citadino, que nos llama la atención de ver a un africano, tantos africanos en ese lugar. Y un evento que vi cómo estaban segregados y discriminados, al leer este texto me hizo pensar, ¿no?, lo que le puede significar a un lector de hoy en día. Entonces, eso es más o menos brevemente mi ensayo. Muchas gracias. Después de este ensayo está el trabajo de Shelley Goslan, Allegory, Gender and Aggression in Some Recent Argentinian Novels of Violence, que es el ensayo sobre la literatura argentina contemporánea. Shelley Goslan nos acompaña, como he dicho, desde que empezó este congreso, y nos acompaña también en nombre de la Universidad de Birmingham. Muchas gracias, Gustavo. Yo fui muy floja y el trabajo se lo envié al pobre Gustavo en inglés, pero yo les explico un poco en castellano de qué va. Yo estudio 2 novelas argentinas de este nuevo milenio, y yo propongo que en estas novelas las protagonistas mujeres funcionan como alegoría de la nación, y que la violencia que se ejerce contra el cuerpo de la mujer tiene un paralelo en la violencia que se ejerce contra la nación o dentro de la nación, sobre todo en ese periodo de crisis, de absoluto crisis a partir del año 2000. Y eso básicamente es lo que yo propongo, y que también debemos recordar que los estudiosos proponen que en momentos de crisis nacional la violencia de género, ya me conocen ustedes, ¿no? Yo que soy feminista a muerte, que siempre estoy hablando del mismo tema, que la violencia de género, la violencia contra la mujer se recrudece mucho, y eso básicamente es lo que yo propongo en mi ensayo. Una cosa que nos olvidó hablar acá, porque mi amigo Gustavo es muy humilde, mi gran amigo, frente a mi amigo grande, ¿no?, que son cosas diferentes. Mi gran amigo Gustavo, porque él es muy humilde, no ha mencionado el tremendísimo trabajo que hizo él para armar este precioso libro. Y yo, Gustavo, te quiero agradecer, y que ustedes agarren este libro, léanlo y reconozcan el maravilloso trabajo que ha hecho el editor, y yo les pido por favor un aplauso para mi maravilloso colega Gustavo. Muchas gracias, Shelley, muchas gracias a todos por ese aplauso. En este trabajo también nos acompaña un gran expositor, un profesor brillante de México, representaciones del narcotráfico en la literatura mexicana y colombiana. Se llama el profesor Felipe Oliver, él es de la Universidad de Guanajuato. Él hace un paralelo entre la novela colombiana y la novela mexicana para llegar a conclusiones terribles que se comentaron hoy en una intervención sobre el poder revolucionario del narcotráfico. Verdaderamente tanto la conferencia como este artículo son polémicos. Felipe Oliver es profesor, es doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él ha hecho todo un estudio sobre el narcotráfico en Sinaloa, y pues en su trabajo nos hace un paralelo con el narcotráfico colombiano y analiza novelas de ambos países, en particular Balas de Plata de Elmer Mendoza y Rosario Tijeras o La Virgen de los Sicarios en Colombia. Después sigue el trabajo 6 detectives en la narrativa policial chilena del siglo XX de Jaime Galgani. Jaime Galgani vino el año pasado en representación de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. El profesor Galgani nos acompañó y habló sobre 6 detectives emblemáticos de la literatura chilena contemporánea, e hizo hincapié en uno de los escritores para mí preferidos, que es Ramón Díaz Heteroic. Sí.
Bueno, en este trabajo nos muestra toda la transformación que ha tenido la figura del héroe, del detective en Chile y en la novela contemporánea chilena. Debo hacer alusión a que en Chile como en Argentina se alude más al neopolicial, digamos en reemplazo de la nominación novela negra. Yo creo que esto de las nominaciones, aunque nuestro amigo David nos lo presentó como una cosa accesoria, es muy importante, ¿no? Porque en la medida en que ustedes definan algo como el que lo aprenden y lo pueden caracterizar de una manera diferente, lo digo en términos muy concretos. Cuando ustedes hablan de novela policíaca, piensan en el policía y en la sanción. Cuando hablan de novela de crímenes, piensan en el crimen y en la ausencia de sanción. Esa es mi tesis, ¿no? Aquí de paso. Finalmente está mi trabajo, que espero que todos lean. Yo me hago más propaganda pues porque es mi trabajo. Se llama El papel de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado del Perú. Abril Rojo, de Santiago Rocagliolo. En este trabajo yo analizo la obra más famosa de este escritor peruano, Abril Rojo, y hago una crítica al papel que jugaron las Fuerzas Armadas más o menos a la altura del año 2000, cuando Fujimori intentó una reelección. De hecho ganó la reelección. Meses después se dieron cuenta de que esta reelección había sido totalmente ilegítima y empezó todo el escándalo en torno a Fujimori y Montesinos. Este análisis pretende demostrar los excesos de las fuerzas militares que en esta época se ensañaron especialmente contra Sendero Luminoso, es verdad, contra la guerrilla de Sendero Luminoso, pero en particular contra los intelectuales. En síntesis, la historia es la historia de un intelectual que no pretende serlo, pero que finalmente lo es y que se vuelve un problema para el sistema. Esta denuncia me parece que le da un valor muy actual a esta novela, Abril Rojo, de Santiago Rocagliolo, y a todos nos hace reflexionar con lo que inicié en esta charla, ¿no? En el sentido del crimen, pero ante todo en los límites del control social y en la legitimidad de las democracias contemporáneas. Espero que este trabajo, como todos los demás, les gusten. Todos los autores son autores reconocidísimos. Como ustedes vieron, hay una nómina muy selecta de escritores colombianos y el escritor argentino, y hay una nómina muy cuidadosa, muy seleccionada de críticos literarios desde los Estados Unidos, España, América Latina e Inglaterra, Europa, Chile, etcétera. Espero que les guste. Para nosotros fue verdaderamente un placer sacar este libro. Este libro es fruto del sacrificio de un grupo académico, pero también de la Universidad de Antioquia. Imaginarán ustedes lo difícil que es sacar un libro en una universidad pública, que tiene algunas veces problemas de presupuesto, que tiene las mejores intenciones, pero realmente a veces se hace difícil, y mucho más difícil sacar un libro en menos de un año, teniendo que contar con 14 autores, reunir a todos esos autores, hacer el proceso de edición de lejos, pues porque casi el único colombiano soy yo, entonces eso es muy difícil, concertar a todos estos autores, hacer el trabajo de edición por correo electrónico, a veces por cartas, incluso por llamadas telefónicas para que corrigieran ciertas cosas, para que cambiaran esto. El proceso de unificar la citación fue también un proceso bastante difícil, tanto como unificar las citaciones, las referencias bibliográficas, la bibliografía, los trabajos citados, etcétera. Es un verdadero esfuerzo que ha hecho la Universidad de Antioquia, es un esfuerzo del Grupo de Estudios Literarios y espero que a todos les guste.